Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor le bendiga, gracias por estar con nosotros en este día, en este buen tiempo de nuestro programa de Conexión de Fe. Gracias por acompañarnos. Y una vez más, como nuestros deseos de siempre, es que el Señor nos hable, nos bendiga en este tiempo y podamos nosotros compartir la palabra y podamos ser de bendición ahí donde usted se encuentra. Podamos nosotros llevarle bendición hasta ese lugar a través del Evangelio, a través de la palabra y a través de estas cámaras que usted nos permite también llegar hasta sus hogares. Espero que lo que usted escuche en este día sea de bendición para usted y como lo será y como lo ha sido, para cada uno de nosotros también. En esta mañana vamos a compartir algo acerca de los padres y qué tipo de padres el Señor está esperando o busca a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos buenos padres hoy en día, necesitamos padres conscientes, necesitamos padres que impulsen a sus hijos a caminar con el Señor Jesucristo. A veces pensamos que los hijos tienen que caminar y pueden caminar por sí solos, pero realmente nosotros como padres somos el ejemplo a seguir. Mientras nosotros no hagamos esto, nuestros hijos tampoco pueden caminar, tampoco van a poder buscar el Evangelio correctamente. Así es de que vamos a entrar en la palabra de Dios, que es nuestro primer consejo o nuestro mejor consejero que tenemos es la palabra de Dios. Y ojalá y aprendamos algo de esto. Vamos a ir aquí en el Evangelio de Lucas. En el libro de Lucas 8 dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno, pero ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por causa de la que le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del príncipe el principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, dice que no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre de la niña. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Se le mandó que se le diera de comer como para comprobar de que realmente no era un espíritu que andaba ahí, sino que realmente el Señor la había resucitado. Esta enseñanza nos deja mucho que aprender. Esta porción de la palabra nos deja mucho que buscarle, que leer. Podríamos aprender cantidad de cosas de estas, pero hoy me quiero enfocar en esos padres, los padres que necesitamos hoy en día para nuestra sociedad, para nuestros hogares. Padres que realmente busquen al Señor Jesucristo en las necesidades principales. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto y pedirle al Señor que nos dé sabiduría para retener su palabra. Padre, le damos gracias y rogamos, bendito Dios, que en este día, Señor, usted nos hable al corazón, permita que nuestras almas sean alimentadas, Señor, permita que nuestros corazones sean retados, Señor, y rogamos, Padre, que esta palabra, donde quiera que llegue, Señor, a cualquier oído, a cualquier hogar que esté entrando,
Suplicamos, Padre, que cambie vidas, Señor. Le pido que pongamos atención a esto, Padre Santo, y que a través de su bendita palabra nosotros logremos, Señor, y podamos recapacitar para hacer las cosas como usted nos las manda. Suplico que haya almas salvas y suplico, Padre, que haya almas dedicadas a usted, Padre Santo, en este día. Se lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Bueno, aquí vemos que a un hombre que empieza, digamos, mal su día, pero antes de todo esto, hermano, podemos ver que con frecuencia se habla de una madre cuando nos referimos a lo bueno. Cuando se enseñan del amor, es inevitable mencionar a una madre. Cuando se habla del amor, cuando se habla de, dice por lo regular en las referencias que hacemos, usamos a la madre como sinónimo de amor, de lucha, de entrega, de ánimo, de aliento. Casi siempre la madre está involucrada en todo esto. Donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nosotros podemos ver y hablamos del amor, casi siempre la madre está involucrada ahí. Tan es así, hermano, que un predicador en una ocasión, preguntó, estaban en un campamento de jóvenes y el predicador preguntó a los jóvenes varones, les preguntó cuántos les gustaría que su esposa fuera como la madre de cada uno de ellos cuando ellos se casaran, cuando ellos crecieran. Sin duda, el 100% levantó la mano diciendo, a mí me gustaría que mi esposa en el futuro fuera como mi madre. Después hizo la misma pregunta también a las jovencitas y les preguntó, ¿a cuántas de ustedes les gustaría que su esposo en el futuro fuera igual que su madre, que su padre? Y lamentablemente fueron muy poco el porcentaje de jovencitas que levantaron su mano. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de nosotros los padres nos enfocamos tanto en el trabajo, nos enfocamos tanto en nuestras actividades, que se nos olvida que somos ejemplo y somos cabeza de un hogar. Se nos olvida que nosotros tenemos la autoridad, pero no para golpear ni para regañar. Tenemos la autoridad para ser ejemplo en los hogares. Se nos olvida que el Señor nos puso una encomienda a cada hombre, a cada varón, que el Señor nos ha dado la bendición de ser padres. El Señor nos puso ahí para ser ejemplo, no para ser verdugos a nuestros hijos. Hoy vivimos tiempos donde la figura paternal se hace cada vez más indispensable en los hogares. La mayoría de los problemas familiares se deben a que tenemos padres de familia y tenemos familias monoparentales. Tenemos padres de familia ausentes en los hogares. Casi siempre la mamá es la que está al frente. Por lo regular, la mamá es quien va a la escuela. Por lo regular, la mamá es quien va al mercado. Por lo regular, la madre es la que ves en los hospitales. Por lo regular, ves a la mamá en el parque jugando con los niños. Y el padre siempre está ocupado. Siempre está trabajando. El padre siempre brilla por la ausencia. Y nosotros necesitamos padres que quieran servir, padres que quieran buscar, padres que quieran esa familia completa para el Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos ayuda y nos da muy buenos ejemplos de padres ejemplares en la Biblia. En la Biblia nos enseña y nos habla de Abraham. Abraham fue un padre ejemplar. Nos habla de Isaí, fue un padre ejemplar. Nos habla de Josué, fue un padre ejemplar. Nos habla de Job. Nos habla de cantidad de personas que la palabra de Dios nos pone aquí como ejemplo. Pero hoy que estamos viendo esta enseñanza de Jairo, podemos ver como un buen ejemplo también a este hombre, a Jairo, como uno de los mejores ejemplos en el Nuevo Testamento como padre de familia. Y esos son los que estamos nosotros buscando. Eso es lo que el Señor Jesucristo está buscando. Padres de familia interesados en sus hijos, más que en cualquier otra cosa. Porque la familia o la sociedad se compone de familias. La iglesia se compone de familias. Si la iglesia o en tu familia hay paz, hay seguridad, hay amor, créeme lo que la iglesia va a ver de la misma manera también. A veces nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia pensando que la iglesia nos los va a enderezar, cuando en realidad la responsabilidad principal está en nuestros hogares. La responsabilidad principal de un padre es en el hogar. La responsabilidad principal de una familia está sobre los hombros de un padre de familia.
Cuando un padre de familia es irresponsable, cuando es una persona que no le interesa, es por eso que tenemos una sociedad tan torcida también. Porque los padres de familia no estamos haciendo nuestro trabajo como de acuerdo a la palabra de Dios nos lo está pidiendo. Vamos a ver algunos puntos que rescatamos aquí acerca de Jairo, cómo nos muestra que un padre de familia sí puede ser ejemplar. Número 1, un padre con conciencia de familia. Un padre con conciencia de familia, eso era lo que era aquí Jairo. Miren lo que nos dice aquí en el versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Mire que Jairo no era cualquier persona. No era cualquier persona, él era un principal. Pero aparte de todo esto, él no dudó ni tantito postrarse a los pies de Jesús por algo que él estaba pidiendo, por algo que él necesitaba, algo que él quería, y que era la sanidad de su propia hija. Jairo era un principal de la sinagoga y tenía demasiadas responsabilidades sobre él. Tenía demasiado sobre sus hombros. Dice que él era un principal, era responsable por la administración de la sinagoga. Él presidía, digamos, toda la junta de ancianos o consejeros que tenían en ese tiempo. Él era responsable de que todo funcionara a la perfección. Cuando estaban en las reuniones, la dirección del culto, estaba a cargo del mantenimiento, él tenía el orden en sus manos, o tenía que poner orden en todo esto. Pero aún con todo eso vemos, con todas esas responsabilidades que tenía, vemos que él viene buscando al Señor Jesús, no por un problema ministerial, ni tampoco viene buscando al Señor Jesús por un problema que él quisiera aprender para la obra. Él viene buscando al Señor Jesús por su hija. El punto principal de haberse arrodillado, el punto principal de haberse humillado, el punto principal de haber venido a buscar a Jesús, no era nada de ministerio ni nada de trabajo, era su propia hija. Estaba muriendo su hija. Y en ese momento, esa era su prioridad. En ese momento él se olvidó quién era. En ese momento Jairo se olvidó de que él era el encargado, de que él era el mero, de que él era el que tenía que trabajar para que todo funcionara bien. Se olvidó de todo eso y se enfocó que tenía una hija enferma y empezó a buscar al Señor Jesucristo. Muchos de nosotros como padres hoy en día no somos conscientes de la enfermedad social, espiritual y emocional de nuestros hijos. Estamos tan ocupados en otras cosas que hemos perdido la conciencia total de la familia. Estamos tan ocupados en lo que nos gusta y tan ocupados en lo que pensamos que nuestros hijos necesitan. Sus necesidades, sus problemas, sus cambios, no los estamos viendo porque estamos ocupados en tantas otras cosas. Nos ocupamos tanto en que no les falte lo físico, que se nos olvida que lo principal y lo que más necesitan es lo espiritual. Mire, Salomón ahí en el libro de Cantares nos está diciendo, nos dice, y ahí nos está mostrando, mire lo que nos dice aquí en Cantares, la última parte de esto es lo que me interesa que veamos. Dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Mire lo que dice al final, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no la guardé. Estamos tan ocupados en otras cosas, en otras personas, a veces que somos capaces de que nosotros estamos en nuestros hogares como padres de familia y ocupamos nosotros en nuestros hogares arreglar ciertas cosas en nuestras casas, y lo único que nos preocupa es lo de otras personas. A veces eres capaz de pasar más tiempo como padre de familia con amigos o con otras familias o con otras personas más que con tus propios hijos. Y nuestros propios hijos son los que están resintiendo todo esto. Por eso es que hay rebelión. Por eso es que nuestros hijos se rebelan muchas veces, porque yo como padre de familia no estoy dedicando el tiempo que ellos necesitan. Pensamos que con darles de comer y con darles vestido ya hemos cumplido nuestra tarea. Eso no es nuestra responsabilidad. Es parte de ella, pero no es su totalidad.
Si nosotros nos enfocamos más a cuidar a nuestros hijos, nos enfocamos más a trabajar con ellos, a involucrarlos en cosas activas y buenas con respecto a la palabra de Dios, tendremos una mejor también sociedad y mucho mejores iglesias todavía. Entonces, nos preocupamos más por la viña del vecino que por nuestra propia viña, o sea, nuestra propia familia. Nos preocupamos más porque otras personas estén bien y se nos olvida que nuestros hijos necesitan a su padre. Por lo regular, nosotros como hispanos, casi la mayoría, nosotros como personas que somos de habla hispana, la mayoría de nosotros tendemos a que la mujer sea quien cuida a los hijos. Y pensamos, eso fue lo que nos enseñaron. Pensamos que el hombre está diseñado para trabajar y la mujer está diseñada para cuidar hijos. Realmente, el núcleo familiar es parte de eso. Nosotros somos proveedores, pero también nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. También tenemos que tomar parte en la ayuda de nuestros hogares. También tenemos que tomar parte en cómo trabajar en nuestros hogares, que nuestros hijos nos vean haciendo cosas que a ellos también les sea ejemplo para ellos, para que nosotros podamos también en algún momento dado llamarles la atención con un buen ejemplo, más que con palabras y gritos. Entonces, nosotros como padres de familia dijimos que tenemos que tener un padre con conciencia familiar. Que entendamos, yo tengo una familia, yo me casé, tengo mi esposa, tengo mis hijos, soy responsable de ellos antes de cualquier otra persona. Yo como pastor, si yo no estoy con mi familia, si yo no tengo mi familia en sujeción, si yo no tengo mi esposa como la debo tener, yo no puedo pastorear porque primero tengo que arreglar mi casa antes de querer arreglar la del vecino. Número 2, un padre que sabe a dónde ir en una crisis. Nosotros como padres de familia tendremos que entender en una crisis familiar a dónde puedo recurrir. Mira lo que nos dice aquí en el versículo 41. Jairo sabía para dónde caminar. Él supo perfectamente a dónde recurrir en un problema familiar. Dice la palabra de Dios aquí. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. El mismo texto que leímos hace un momento. Dice, era un varón muy ocupado, muy importante, pero se le olvidó todo eso cuando le dijeron que su hija estaba enferma. Nosotros debemos entender a quién voy a recurrir cuando realmente mi trabajo y mi dinero no puede arreglar las cosas. Jairo supo ir a la fuente correcta, que es Jesús. Jairo entendió perfectamente que el mejor lugar para ir y el mejor lugar a donde recurrir era a los pies de Jesucristo. Y cada padre de familia deberíamos entender esto. Jairo supo ir de la manera correcta y se postró de rodillas ante Jesús. El postrarnos delante del Señor, el venir a sus pies, eso nos da, hermano, ayuda, nos da poder, nos da sabiduría, nos da dirección. Y aparte de todo, nos va a ayudar con el problema que tenemos. Jairo supo pedir de la manera correcta. Él le rogó a Jesús. Dice aquí la palabra de Dios que él vino a Jesús, él se postró y él le rogó a Jesús. Él pudo haberle ido a cualquier otro lugar, él tenía dinero. Jairo era una persona que tenía palanca, si le queremos poner así. Su condición económica, su posición social, su autoridad que él tenía, se lo permitía. Él podía haber hecho muchas cosas, pero él decidió ir a Jesús. Él decidió que aún y con todo lo que él podía haber hecho, porque era conocido, porque era principal, porque lo que usted quiera, pero él supo a dónde recurrir y recurrió al lugar correcto, a Jesús. Yo le pregunto a usted, hermano, amigo que me escucha, cuando tienes problemas en tu casa, cuando no sabes qué hacer con tus hijos, cuando quizás tus hijos están en drogas, quizás tus hijos andan en pandilla, quizás tus hijos andan haciendo cosas que no deben, ¿a quién recurres? ¿A quién recurres? Tú como padre de familia eres responsable de orar por ellos, de buscar el rostro del Señor por tus hijos. Tú como padre de familia eres responsable de ir y arrodillarte y rogar a Jesús por tus hijos. Y cuando nosotros hacemos esto, viene recompensa, viene la respuesta del Señor. Pero la pregunta es, ¿tú a quién estás recurriendo? ¿A dónde vas cuando ves este tipo de problemas? ¿A dónde vas cuando estás experimentando este tipo de cosas en tu familia, en tu hogar?
El mejor lugar para recurrir, el mejor lugar para buscar la ayuda, el mejor lugar para buscar el restauramiento de mi familia y de mi vida propia es Jesús. No hay otro lugar donde podamos recurrir. Hay muchos lugares que se te ofrecen, pero en ningún lugar encontrarás lo que Jesucristo realmente puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Jesucristo quiere restaurarte, quiere restaurar tus hijos, quiere restaurar tu vida. Jesucristo quiere darte libertad. Jesucristo dice en su palabra que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Cuando Él viene y obra, cuando Él comienza la obra, Él la va a terminar. Pero necesitamos recurrir a Él. Necesitamos padres que quieran a Jesucristo en su hogar. Este es nuestro tercer punto. Un padre que llevó a Jesús a su casa. Jairo fue un hombre que no solamente vino y le rogó y se arrodilló y lo buscó, sino que él le pidió, ven a mi casa. Jairo fue un hombre que no solamente vino a buscar a Jesús para sus propias conveniencias, sino que él lo trajo a su hogar para que la bendición no fuera para él, sino para la familia completa. Nosotros debemos de traer a Jesucristo a nuestro hogar. Nosotros venimos en lugar de religión, en lugar de otras cosas y de paganismo y todo este tipo de cosas de religiosidades. Nosotros necesitamos traer, invitar a Jesucristo a entrar en nuestros hogares. Hoy en día, la mayoría de los padres que dicen aquí que es lo que traen a casa. La mayoría de los padres, en lugar de traer a Jesús, buscan dinero, buscan diversión, buscan vicios, violencia, infidelidad, maltratos. Eso es lo que traen a casa muchos de los padres de familia de hoy. Traen, en lugar de traer a Jesús, traen maldición a sus hogares y pensamos que esto es moral, que esto es normal y que cada vez que usted trae algo a casa, nuestros hijos son los que lo comen o lo reciben. Pocas veces nos ponemos a pensar en que en lugar de traer bendición a nuestros hogares, nosotros estamos trayendo maldición. Tú debes de traer a Jesús en lugar de traer vicios, en lugar de traer desorden, en lugar de traer inmoralidad. Trae a Jesús a tu hogar. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes dice, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló un campo, dice, una como parra, montés, y de ella llenó sus faldas de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que eran. Después sirvió para que comieran los hombres, pero se sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Hubo un hombre que pretendiendo haber traído cosas buenas para su hogar, trajo maldición, trajo la muerte. Él quería ayudar a sus hermanos, pero trajo muerte. ¿Y sabe qué? Recurrieron a la persona correcta. Van con Eliseo y le dicen, varón de Dios, hay problemas aquí, tenemos mortandad. Recurrieron a la persona correcta y recurrieron en el momento correcto, cuando estaba el problema. Vámonos de raíz a lo que tenemos que llegar. Y dice la palabra de Dios que cuando Eliseo vino, oró y hizo lo que tenía que hacer y después pudieron comer. Nosotros tenemos que ir a Jesús. Cuando nosotros tenemos un problema, ahorita ya no hay profetas, ahorita ya no hay apóstoles, ahorita ya no hay nada de ese tipo de cosas. Lo que tú tienes que hacer, antes de ir con tu pastor, antes de ir con cualquier persona religiosa, antes de recurrir al hombre, tienes que recurrir al Señor. ¿Cuál es tu problema en tu casa? ¿Cuál es la dificultad que hay en tu hogar? Pero si el padre de familia es el del problema, ¿quién va a recurrir por el padre? Nosotros los padres somos responsables de que nuestros hijos puedan caminar bien, pero a veces nosotros somos el ejemplo para que ellos vayan mal. En lugar de que nosotros enseñemos el bien, estamos trayendo el mal a nuestros hogares. Jairo llevó a Jesús a su casa y lo trajo, y él trajo vida a su hogar, no muerte. Jesucristo es vida. Él dice en el libro de Juan, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesucristo es la vida. Cuando lo traes a tu hogar, traes vida, traes un buen camino, traes salvación a tu hogar. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestros hogares. Si hay alguna manera que tengamos que transformar nuestros hogares, es con Jesucristo en casa, principalmente en nuestro corazón, y después abrirle también las puertas de nuestro hogar, que es el que señoree en todo aspecto, tanto en nuestras vidas como en nuestra familia, como en nuestro hogar. Él es el que debe tomar control. Aún con los problemas que Jairo enfrentó cuando hacía la petición a Jesús, él permaneció y estuvo constante hasta que Jesús descendió con él. Él estuvo allí. Miren,
En el camino a la casa de Jairo, ya iban para allá. Y dice aquí uno de los primeros obstáculos, versículo 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí vemos que cuando Jesús no se enfocó solamente en Jairo. Jairo fue el que se enfocó en Jesús. Había una multitud, había gente que lo estaba agolpando, había gente que estaba detrás inclusive de Jesús. En ese mismo camino, una mujer detiene también a Jesús con sus propios problemas y Jairo esperando. Había una multitud que no dejaban caminar a Jesús y Jairo esperando. Después dice aquí en el versículo 43, dice la palabra de Dios, pero una mujer que padecía de flujo, dice de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todos cuanto tenía porque ninguno había podido curarla. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo su flujo y su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y dice, negando todos, dijeron Pedro y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Dice aquí la palabra, dice entonces cuando la mujer vio que había sido o que no había quedado oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo qué causa le había tocado o por qué causa ella había venido a tocarle. Y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Si usted ve la palabra salvado y no sanado, cuando nosotros vemos Jesucristo no vino a sanar, Él vino a salvar. Y Jairo entendió esto. Él no vino a sanar, Él vino a salvar. Su hija estaba en peligro de muerte y Él quería que la salvara más que la sanara. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, esta mujer viene y con sus problemas detiene a Jesús. Y Jairo seguía esperando. La misma familia le dijo a Jairo que ya no le molestara al maestro, que ya lo dejara en paz, porque miren las palabras que le da, y sin duda yo creo que fueron las palabras más duras que Jairo escuchó. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Quizás muchos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, ya murió, ya no hay nada que hacer. Jairo siguió esperando. Hasta el último momento, aun cuando le habían dicho que su hija ya había muerto, él siguió esperando. Y hermano amigo que me escucha, amado hermano que me escucha en este día, espera en Jesucristo. Él nunca llega tarde. Jesucristo siempre va a estar ahí. Jesucristo siempre va a estar buscando, esperándote, mejor dicho, que tú le busques y Él todo el tiempo va a estar ahí. Aunque tú pienses que Él se está tardando, quizás Jairo podía decirle, Señor, por favor, apúrate, mi hija se está muriendo, Señor, por favor. Jesús iba caminando, iba haciendo milagros en el transcurso a casa de Jairo, pero Jairo jamás quitó la mirada de Jesús. Pon tu mirada en Cristo. ¿Quieres resolución para tu iglesia, para tu casa, para tu familia? Pon tu mirada en Jesús. Él nunca llega tarde. Si tú eres el que tienes que hacer el cambio, hazlo en este día. Si tienes que entregarle tu vida a Jesús, entrégasela en este día. Él puede hacer todavía milagros en tu casa, puede hacer milagros en tu vida, puede hacer milagros en tu familia. Ojalá el Señor te haya hablado en este día y Jesucristo sigue buscando Jairos que le quieran buscar, Jairos que le quieran obedecer y ponerse a los pies de Él y adorarle. Señor te bendiga y muchas gracias por habernos escuchado y espero que el Señor te haya hablado en esta ocasión. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.